llegado el momento, no se puede esperar más. Buenos días, observadores y observadoras. Aquí estamos reunidos de nuevo el pájaro observador y sus voceros en este nido oculto desde el que tratamos de ser un altavoz de gritos de rebeldía e inconformismo que otros medios de comunicación ignoran y pretenden silenciar. La gente que Cantabria no se vende. Hemos trepado al árbol para hablar sobre un tema que en buena medida sigue siendo un tabú y sobre el cual los medios convencionales no suelen informar: la historia de los maquis en las montañas. Hablamos de aquellos hombres y mujeres que tras la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil Española en 1939 y el inicio de la dictadura de Franco, decidieron esconderse en las montañas de muchos lugares de España. La mayoría confiaba en que, una vez derrotado el nazismo en Alemania y terminada la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, los aliados vendrían al rescate de la población española y a restaurar la democracia que se les había arrebatado. Esa intervención nunca se llegó a realizar. Las potencias vencedoras miraron hacia otro lado y un régimen opresor, impuesto por la fuerza de las armas, se fue consolidando y afianzando en el poder de España. En el Pájaro Observador queremos contribuir a recuperar la memoria de los derrotados y valorar con justicia los 40 años de represión franquista. Los maquis no fueron bandoleros, eran personas antifascistas y demócratas que durante muchos años se escondieron en las montañas, a veces para huir y a veces para luchar. Quizá no fueron perfectos, pero su lucha era legítima. Ahora la gente decide y quiere participar. Un pueblo que se organiza, no se le puede engañar, no vender. Queda muy poca gente que viviera en aquella época, pero desde el Nido queremos seguir investigando e informando sobre este tema. No estamos solos, ni mucho menos. Hay gente trabajando, investigando, ayudando a rescatar la memoria de los represaliados. Y nosotros hemos tenido la gran suerte de entrevistar a una de ellas, Javier Lezaola, reputado periodista y autor del libro Dicen que murió Juanín. Nos habló de la resistencia antifranquista en Cantabria y de la historia de Juanín, quizá el más mítico de los maquis en Cantabria. Su muerte cerró un capítulo muy importante de la resistencia al fascismo en España. No se vende que Cantabria no se vende, no se vende, no se vende que Cantabria no. Bueno, para finalizar el programa cambiaremos el chip con la sección de Cántabros por el Mundo, en la que hoy entrevistaremos a Chloe, otra cántabra que en continuo movimiento entre la tierruca y el extranjero. Y por último cerraremos el programa con la sección de contracultura y actos contraculturales de Cantabria para los próximos días. Recortados contra el alba van 30 guardias civiles, sacan vecinos de casa y a punta de sus fusiles, que con esa niña me quiero yo ir para la Argentina y dejar de sufrir. Y no pudo ser, que no pudo ser el amor de Paco y aquella mujer. La casona, las carras, la casona, las carras, por abajo de Cerdio, por arriba de Val. Año del 57 cayó el último emboscado, criado entre mujeres por los hombres traicionados, que con esa niña me quiero yo ir para la Argentina y dejar de sufrir. Y
no pudo ser, que no pudo ser, cuando la casona hiciste arder. Brigada Machado, al monte a luchar. Juan y Bedoya, por la libertad. La casona, las carras, la casona, las carras, por abajo de Serdio, por arriba de Bar. La casona, las carras, la casona, las carras, por abajo de Serdio, por arriba de Acabáis de escuchar La casona Las Carrás, de Caórniga. Esta canción nos habla de una casona de la familia Bedoya, donde Paco Bedoya y Juanín se escondieron a menudo en sus últimos años de resistencia. Y con esta canción entramos ya en materia. ¿Estás por ahí, Alex? Voy. Bueno, Buenos días. bienvenido al nido. Buenos días. Bienvenido al nido una vez más. Bueno, nos has preparado una entrevista jugosa con Javier Lezaola, ¿no? Pues sí, la verdad que una suerte. Contactamos con Javier porque sabíamos que era un tío experto. Yo, de hecho, ya había estado en la presentación que hizo en Torrelavega del libro Dicen que murió Juanín. Y la verdad que mucha suerte porque estuvo plenamente dispuesto a hacer la entrevista con nosotros. Se acercó aquí hasta nuestro nido. Y, bueno, una maravilla de entrevista, como nuestros oyentes van a comprobar. Genial, pues dentro entrevista. Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros una entrevista de lujo. Vamos a entrevistar a Javier Lezaola, colaborador habitual del diario Cantabria.es, columnista, escritor, que el pasado año, en 2017, en diciembre me parece, publicó un libro que lleva el título de Dicen que murió Juanín, sobre Juanín, pero en general sobre la resistencia antifranquista en Cantabria. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, en primer lugar, te queríamos agradecer haberte acercado hasta nuestro estudio, aquí en el Nido, y agradecerte en primer lugar haber publicado un libro como este, que creo que hacen falta estos testimonios, que hace falta divulgar las historias de la lucha antifranquista. Si te parece, podemos empezar primero hablando un poco sobre el libro, unas cuantas impresiones, cosas que me han llamado a mí la atención y después pues divagamos un poco más. Perfecto, y muchas gracias a vosotros por la acogida. Nada. Bueno, pues el libro es una recopilación de artículos, en principio, ¿no? Es unos artículos que publicasteis durante el pasado año en el diario Cantabria.es, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, más que una recopilación de artículos, surge de una serie de artículos que hicimos a lo largo de 2017, pero luego se han añadido varias cosas, un prólogo de Moncho Armendáriz, un epílogo de Cicero, una serie de testimonios de gente de diversos ámbitos de la sociedad de Cantabria, reflexionando precisamente sobre la guerrilla antifranquista, sobre la memoria histórica y sobre todos estos temas. Uh-huh. ¿Y por qué o en qué momento os planteasteis reunir estos artículos en un principio y confeccionar un libro sobre el tema? ¿Cuál fue un poco el punto de partida para eso? Pues la serie de artículos de la que hablábamos surge cuando yo le planteo a Isidro Cicero en diciembre de 2016 que en el año 2017 se iban a cumplir una serie de aniversarios relacionados con Juanín y con la resistencia antifranquista en Cantabria. El primero de ellos es el 100 aniversario del nacimiento de Juanín, que nació en Potes en 1917. Se cumplían 100 años.
se cumplían 80 años de la toma de Cantabria por las tropas franquistas en el 37, se cumplían 60 años de la muerte de Juanín en La Vega en el año 57 y se cumplían 40 años de la publicación de Los que se echaron al monte, el libro de Isidro Cicero. Entonces yo le comenté a Cicero que en 2017 se iban a producir esta serie de aniversarios. Él me dijo que no había caído, pero que le parecía muy interesante hacer una serie a lo largo de todo el año sobre estos temas, en los que yo pues iría hablando con él sobre diversos aspectos de todas estas cosas y lo iríamos plasmando en un artículo mensual en el diario Cantabria. Y después, pues debido a la repercusión y digamos a la acogida que tuvo esta serie de artículos, pues el director del diario Cantabria me planteó la posibilidad de hacer un libro con todo ello. Y bueno, pues la verdad es que yo al principio fui un poco escéptico, pero luego consideré que podría ser una buena idea llevar todo esto a un libro para que la gente que no conocía igual tanto estas historias y otra gente a la que sí las conocía, pero que le pudiera interesar pues unas ciertas reflexiones sobre ella, pues tuviera un libro para poder acercarse a todo esto. Sí, yo creo que esto último que mencionas, ¿no? Que hay generaciones pues como la mía, en mi caso, que no hemos tenido tanta relación con la investigación sobre el tema de la guerrilla antifranquista. Entonces esta divulgación en 2017-2018 yo creo que es importante para que no olvidemos algunas cosas y para que, en mi caso, yo he leído el libro a raíz de leer los artículos y a raíz de leer tu libro leí el libro de Cicero, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos vayamos informando de esa forma. Si quieres volvemos después al tema de Isidro Cicero y al libro de Los que se echaron al monte, pero para hablar un poquitín de tu libro, ahora al principio, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue el título, que creo que es Moncho Armendáriz el que en el prólogo dice que, bueno, que es un poco como un juego, ¿no? Dicen que murió Juanín como un poco para mostrar que para la gente que estaba de acuerdo con su lucha, pues esa lucha, esos valores no terminan de morir, ¿no? A mí lo primero que pensé cuando leí el libro es que me sonaba muy coloquial, o sea, es un título, es una expresión muy coloquial. Entonces mi pregunta es si con este título y con el libro querías hacer también un poco un homenaje a las gentes que sufrieron la posguerra, de ambos bandos, pero especialmente del bando republicano, la gente que apoyó a los guerrilleros. Sí, bueno, el título surge de un dístico al que Isidro hace referencia en Los que se echaron al monte, que dicen que murió Juanín, no sé si será verdad, que corría por Liébana en aquel tiempo. Sí, la verdad es que el primer homenaje es al libro de Isidro, porque ya digo que él decía en Los que se echaron al monte, dicen que murió Juanín, no sé si será verdad, y yo, al querer homenajear también a Isidro y a Los que se echaron al monte, pues nos pareció importante el ponerle un título que remitiera a ese tema. Sí, la verdad es que lo que dice Moncho yo estoy totalmente de acuerdo. Dicen que murió Juanín. Podríamos haber puesto murió Juanín simplemente porque es verdad que murió Juanín o que le mataron. Pero ese dicen que murió Juanín creo que también remite a una especie de reflexión sobre... Bueno, Juanín murió, pero Juanín sigue ahí, o por lo menos lo que representó Juanín sigue ahí, en el imaginario colectivo y en las gentes de Liébana y creo que de muchas otras partes de Cantabria, y hemos querido hacer un homenaje en ese sentido de, bueno, dicen que murió Juanín, pero no sé si será verdad, como decía Isidro. De todos modos, aunque el libro se titule Dicen que murió Juanín, no habla solamente de Juanín, sino que es un poco un libro divulgativo sobre la guerrilla antifranquista en general, ¿no? Si nos puedes dar unas pinceladas de cómo estaba organizada, más o menos cuántos guerrilleros se echaron al monte en los años 30, 40, 50, para que nuestros oyentes tengan un poco una idea y se interesen por el libro. Sí, bueno, el libro no es un libro sobre Juanín, aunque el título... Pues mucha gente le dicen que murió Juanín, dice pues otro libro sobre Juanín o otro libro sobre la muerte de Juanín, ¿no? Sobre la que también se ha especulado muchísimo y se sigue especulando. Pero no es un libro sobre Juanín, aunque como dice Isidro, la trayectoria vital de Juanín es también
un reflejo de la trayectoria de Cantabria y también de España. Entonces, Juanín, además de ser pues lo que era él como persona, es la representación de la resistencia armada al franquismo en Cantabria. Que no fue una cosa menor, ni fue una cosa puntual de 4 que estaban por ahí por los montes de Liébana, como todavía se piensa alguien, sino que fue una cosa bastante importante. Fueron 20 años de resistencia antifranquista en los montes, desde el año 37, en el que entran las tropas franquistas y los primeros huidos se echan al monte, hasta ese año 57, en el que matan a Juanín y a Bedoya. Son 20 años de resistencia antifranquista, que se dice pronto, pero son 20 años. Y estuvo presente esa resistencia en prácticamente todo el territorio de Cantabria, de la actual comunidad autónoma. Hubo un grupo que quizás fue el más importante, quizás no, seguro, fue el más importante, que era la Brigada Machado, la que estuvo en Liébana, que luego, bueno, a la muerte de Machado, que era Ceferino Roiz, se dividió en 3 grupos, etcétera. Pero también hubo, esto es en el oeste de Cantabria, en el este de Cantabria también estuvo la partida del Cariñoso, otro maqui mítico al que se le dedica un capítulo en el libro, que después los últimos restos, cuando matan al Cariñoso y a sus principales colaboradores, sirve para el germen de la Brigada Malumbres. Estuvo la guerrilla Zaña también en Campó, en la zona sur de Cantabria. Estuvo la Brigada Cristino de Martín Santos, alias el Gitano, actuando por prácticamente todo el corredor del Besaya. La Brigada Pasionaria, que vino de Francia para apoyar a estas brigadas, también estuvo por estos montes luchando contra el franquismo. Quiero decir que hubo varios grupos guerrilleros. Me preguntas por el número de guerrilleros que hubo. Bueno, realmente no se puede dar una cifra concreta, pero llegaron a ser durante esos 20 años cientos los guerrilleros que estuvieron resistiendo al franquismo con las armas en los montes de Cantabria. Creo que 20 años y varios cientos de guerrilleros, principalmente de las organizaciones obreras, vinculados de una u otra forma a las organizaciones obreras. Juanín era del Partido Comunista, el primer líder de los huidos de Liébana, al que también se dedica un capítulo, Mauro Roiz, era del PSOE, el Cariñoso era de la CNT, el líder de la guerrilla Zaña, que se llamaba Juan Gil, era de Izquierda Republicana. Quiero decir que hubo bastante gente de organizaciones obreras y por toda Cantabria y durante 20 años resistiendo al franquismo con las armas. Y creo que esto era importante reflejarlo, dar una visión panorámica. Es un libro de lectura sencilla y es un libro bastante telegráfico, por las condiciones también en las que se realizó, pero creo que era importante reflejar que esto no fue una cosa puntual, ni de 4 que estaban por ahí viviendo aventuras, como a veces se lee por ahí, sino que fue una cosa a tener en cuenta. Uh-huh. Sí, esto que dices es importante. Has dicho un par de cosas. Por un lado, has mencionado la militancia en distintas organizaciones más o menos obreras, socialistas, de muchos de los guerrilleros. Y por otro lado, has utilizado la palabra huidos, que yo es una palabra que conozco de mi familia, porque mi familia es de San Roque de Riomiera y allí se les llamaba siempre huidos, ¿no? Entonces a mí esta palabra me remite a una pregunta, que es: ¿era gente que simplemente huyó al monte ante la represión? O, como estabas esbozando tú, ¿era gente politizada, con una ideología, que estaba en el monte para luchar contra el franquismo y tenía la esperanza y la intención de derrocar el régimen? O sea, porque muchas veces da la sensación en los pueblos, en el imaginario colectivo, ha quedado esa idea de que se escondieron para evitar que les matasen, ¿no? Pero no se ha dado una imagen quizá politizada de estos grupos, ¿no? Quizá. Bueno, había de todo, aunque hay una raíz común a todos ellos. La verdad es que había de todo. Esos huidos a los que tú hacías referencia, que se les llamaba al principio huidos o escondidos, era gente que se echó al monte para salvar su vida o para no acabar en una cárcel cuando entran las tropas franquistas y van a pedir cuentas. Pues ellos dicen: joder, si me quedo en casa o me van a matar o me van a meter como mínimo en la cárcel una cantidad de años. Bueno, yo me voy al monte, porque claro, hay que ponerse
en el año 37 ha caído Cantabria, pero todavía la República no ha perdido la guerra. La guerra acaba en el 39 y entonces mucha gente también se echó al monte pensando, bueno, yo me voy a echar al monte porque aquí han entrado los franquistas, pero puede ser que acabemos al final ganando la guerra y ya me bajaré después, etcétera. Esa es una primera etapa que se caracteriza como la de los huidos. Después, en el 39, ya se ve que ha ganado Franco la guerra y ya ven que están en el monte para tiempo. El Partido Comunista, sobre todo, organiza unas guerrillas porque en el 39, cuando Franco gana la guerra, justo empieza la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis y los fascistas italianos se están enfrentando a la Unión Soviética, etcétera. Y no hay que olvidar, yo de hecho siempre lo destaco, que los nazis y los fascistas italianos fueron la principal ayuda de los franquistas para ganar la guerra civil. Entonces esos maquis que estaban en el monte dijeron, bueno, vamos a esperar en el monte porque como pierdan la guerra los nazis y los fascistas italianos, igual los aliados también quitan a Franco, porque Franco es de ellos, ha ganado la guerra con los nazis y con los italianos, y si caen Hitler y Mussolini, ¿por qué no va a caer Franco detrás? Entonces es una época donde están organizados como guerrilla, esperando también un poco poder derrocar al franquismo, con la ayuda de los aliados, etc. Cuando pierden Hitler y Mussolini la guerra en el 45, y ya ven que nadie va a venir aquí a echarles una mano para acabar con Franco, empieza otra etapa. El Partido Comunista cambia también de táctica, ya no quieren derrocar a Franco, o creen que no se puede derrocar a Franco con las armas, y no sé si decir que dejan tirados a los guerrilleros, pero bueno, sí les abandonan un poco a su suerte o pueden ayudarles también igual para pasar a Francia, pero ya ven que la lucha guerrillera no va a acabar con el franquismo y ellos son conscientes también de que no van a poder. Entonces entra en otra etapa donde ya los guerrilleros intentan huir a Francia o van cayendo en manos de los franquistas, que al ver que los aliados no van a venir aquí a quitarles a ellos, pues sacan, en el año 47, por ejemplo, sacan la denominada Ley de Bandidaje y Terrorismo, que es brutal contra los guerrilleros, que fomenta la delación, que bueno, es de una brutalidad impresionante y se recrudece la represión, etcétera, etcétera, y entramos ya en otra etapa de, iba a decir casi de sálvese quien pueda, y ya la última de las últimas etapas es cuando ya están Juanín, Bedoya y 4 más por los montes de Cantabria, y después ya solo Juanín y Bedoya hasta que también les matan a los dos. O sea que sí, hay diferentes etapas. Hay una de huidos, una de guerrilleros y esta otra que digo, donde ya ven que está todo perdido y que solo queda o irse o resistir ya por resistir, pero sin acciones ofensivas ni nada, sino simplemente pues salvar el pellejo y decir, bueno, pues estamos aquí. Sí, esa falta de solidaridad europea que hubo al término de la Guerra Civil Española, ¿no? y de la Segunda Guerra Mundial, que como lo comentas en el libro, pues influyó, ¿no? Me imagino, en el ánimo de los guerrilleros al ver que ya no tenían opción de derrocar a... Sí, fue un mazazo. Esto lo decía mucho Jesús de Cos, uno de los guerrilleros, que fue un mazazo el ver que les había dejado todo el mundo al final, por una razón u otra, abandonados a su suerte. Pero claro, esto hay que ponerlo también en relación. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo se divide en dos bloques, digamos un bloque socialista y un bloque capitalista, Franco también supo ahí hacer una maniobra bastante inteligente por su parte, y es convertirse en ariete anticomunista de una parte de los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Él prescinde de sus elementos más germanófilos, empezando por su cuñado Serrano Súñer, etc., y toma una posición un poco más ambigua, y también le viene muy bien a Estados Unidos, que de hecho
enseguida acuerdan con él instalar aquí bases, etcétera, etcétera, porque ya el enemigo no era el nazismo y el fascismo, que estaba derrotado, sino que el enemigo era la Unión Soviética. Y ahí Franco sabe reciclarse y los guerrilleros otra vez volvemos a lo mismo. Se quedan los que están en el monte pues totalmente tirados. Hablabas también de que esa ley de bandidaje y terrorismo, creo que se llamaba, Sí. que fomentaba la delación. ¿Cómo de importante fueron los que que llamáis en el libro enlaces? Creo que en el libro mencionas que alrededor de 2/3 de la gente que les apoyaba en el llano eran mujeres, ¿no? ¿Cuál fue un poco, si nos puedes esbozar un poco el papel de las mujeres en el apoyo de los guerrilleros durante estos años? Un papel importantísimo, clave. No podría haber resistido la guerrilla en las condiciones que resistió sin el apoyo de las mujeres. Bueno, de hecho, es evidente que una guerrilla, no en Cantabria, en cualquier parte del mundo, no puede resistir mucho tiempo sin el apoyo popular. Y el apoyo de las mujeres en este sentido fue, bueno, totalmente... Todo lo que se diga es poco. Fue imprescindible. Les ayudaban pues de todas las maneras posibles. Estaban los puntos de apoyo, que eran los sitios donde ellos se quedaban y permanecían, porque claro, tampoco se puede estar todos los días en el monte a la intemperie. Había casas donde ellos se quedaban y permanecían temporadas cuando estaban heridos o en los momentos más crudos del invierno, etcétera. Y los enlaces pues eran los que les llevaban también mensajes de un sitio a otro, les iban a... También muchísimas mujeres les proveían de alimentos, de medicinas, de todo lo que hiciera falta. Se les dedica un capítulo en el libro porque fue un papel fundamental el que desempeñaron. Y a mí me gusta en este sentido. Le he hecho una entrevista hace unos meses a una guerrillera que no es de aquí de Cantabria, es de la AGLA, de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Ella todavía vive. Sole. Y ella fue guerrillera. Sí, ella fue guerrillera. Ella formaba parte de una familia que apoyaba a los guerrilleros, pero precisamente cuando se produce este recrudecimiento de la represión a raíz de la ley de bandidaje y terrorismo y todo esto, ella se da cuenta, porque se ponen en marcha también las que se llamaron contrapartidas, que eran guardias civiles que en vez de ir de verde con el tricornio y la capa se disfrazaban de guerrilleros y entonces iban a sitios donde ellos sospechaban que había enlaces, haciéndose pasar por guerrilleros que habían salido de la cárcel, etcétera, etcétera, y eran guardias civiles. Entonces ella ve que les van a detener en cualquier momento y entonces decide echarse al monte y fue guerrillera. Y ella es la persona en la que se basa Moncho Armendáriz en Silencio Roto, el papel de Lucía Jiménez. Con Juan Diego Boto, ¿no? Sí, La película. Juan Diego Boto y Lucía Jiménez. Pues el papel de Lucía Jiménez está inspirado en esta mujer. Y ahí Armendáriz, que también ha querido hacer un homenaje también al papel de las mujeres, de las que se habla poco. Siempre se suele hablar de los que estaban con las armas y tal, que aquí también hubo alguna guerrillera, pero muy pocos. La verdad es que los que estaban con las armas en el monte eran hombres. Pero Moncho Armendáriz le ha querido hacer un homenaje en esa película al papel de la mujer, y yo también, de una forma más modesta, pues he querido homenajear y decir que sin las mujeres habría sido imposible resistir como resistió la guerrilla antifranquista. Bueno, comentas que has entrevistado a esta mujer. Me imagino que para el libro también intentaste recoger testimonios de distintas personas, además de la colaboración que mantuviste con Isidro Cicero durante todo el año. A mí me da la sensación de que prevalece un poco en la memoria colectiva la idea esta de la guerra entre hermanos, que parcialmente fue cierta, ¿no? Porque hubo hermanos que se enfrentaron por cuestiones de que les reclutaban en distintos bandos, pero que yo no creo que se pueda analizar la guerra civil de esta forma. Cuando tú has entrevistado, has profundizado para recabar información, ¿te has encontrado con esta idea de que fue una guerra entre hermanos horrible y ya está, y que es mejor no reabrir heridas? No, yo tampoco... Como bien dices tú, había hermanos que estaban enfrentados entre sí, pero yo no creo que lo significativo de la guerra civil o de la guerra del 36 fuera una guerra entre hermanos. Yo creo que fue
la reacción de unas clases que vieron amenazados sus privilegios históricos ante un gobierno que había ganado las elecciones, el gobierno del Frente Popular de febrero del 36, vieron amenazados sus privilegios, dieron un golpe de Estado y aplastaron todo eso que amenazaba, eso que a veces se llama la España eterna o como lo queramos llamar, la Iglesia, los militares, los terratenientes. Y precisamente la represión se ceba especialmente en todo aquello que ellos veían que había amenazado todo eso, los maestros republicanos, las organizaciones obreras, etcétera, etcétera. Para mí eso es lo fundamental. Sí, es verdad que se enfrentaron hermanos y primos y todo eso, pero para mí eso es lo fundamental. Y yo cuando he hablado con familiares de guerrilleros, que he hablado con viudas de guerrilleros, con sobrinas, con hijas, y con hombres también, lo que me he encontrado pues ha sido sobre todo el miedo que pasaron en aquellos años, la represión tan brutal y una falta de reconocimiento después de 40 años del régimen del 78 que todavía no acaba de llegar. Eso es lo que me he encontrado sobre todo. Enlazando con esto último que has dicho, bueno, estamos ahora ante la polémica de la posible exhumación de los restos de Franco. Yo creo que esto está de actualidad y entronca directamente con el tema de la guerrilla antifranquista, con lo que se ha llamado memoria histórica. ¿Qué opinión te merece a ti en este sentido la exhumación de Franco? O sea, ¿se trata de un paso importante o quizá hay otras cosas más importantes? ¿Y qué perspectiva podemos tener en este sentido? ¿Qué necesitaríamos para cambiar el imaginario colectivo y reconocer, como dices, a los guerrilleros, reconocer la represión tan brutal que significó el franquismo, que quizá en otros países como Alemania reconocieron frente al nazismo y que en España parece que está un poco dejada, ¿no? Sí, bueno, esto trasciende un poco el libro. Yo en el libro no he querido entrar tampoco en ese terreno y esto es una opinión personal mía, pero yo creo que lo que llamamos régimen del 78, que a veces dicen, bueno, pero ¿por qué dice el régimen del 78? Eso lo dice Podemos. Yo he hablado siempre del régimen del 78, muchos años antes de que aparezca Podemos, etcétera, etcétera. Y además considero que el hecho de decir régimen del 78 no es nada peyorativo. Un régimen es un régimen que no tiene por qué ser dictatorial y es del 78 pues porque surge de la Constitución de 1978, etcétera. Entonces, en este régimen del 78, yo creo que es un régimen heredero directo del franquismo. Yo así lo creo. Franco dejó un sucesor en la jefatura del Estado, que luego ha tenido también un heredero por cuestiones de cuna, etcétera, etcétera. Y seguimos teniendo un problema ahí 40 años después. Por mucho que se haya intentado tapar a lo largo de estos 40 años, el problema sigue ahí. Cada vez más sectores son conscientes de él. Y bueno, ahora dicen que quieren desenterrar a Franco de un sitio en el que fue enterrado en 1975 con todos los honores, y nos encontramos con que un gobierno surgido de las urnas, porque bueno, dicen, no, es que ha sido una moción de censura de no sé qué, no sé cuántos, pero una moción de censura, que yo sepa, es un instrumento perfectamente constitucional, con la Constitución de 1978 en las manos, y este gobierno es tan surgido de las urnas como todos los que ha habido antes. Nos encontramos con un gobierno que quiere desenterrar a Franco, se supone que para quitarle los honores, y ahora nos encontramos con que la alternativa a ese de sacar a Franco del Valle de los Caídos es enterrarlo en la Almudena. O sea que quieren desenterrar a Franco el gobierno para quitarle los honores y la alternativa es darle más honores. O sea, sacarle de una basílica para meterle en una catedral. Yo creo que deberíamos preguntarnos cosas cuando un gobierno, ya digo, perfectamente legal y con las leyes del régimen del 78 en la mano, legítimo, se encuentra con poderes, parece que superiores, que no le dejan, pues supongo que desenterrar a Franco y darle los restos a su familia para que lo entierren como consideren, pero no con más honores de lo que tiene, porque entonces ya digo que deberíamos preguntarnos muchas cosas sobre lo que está pasando.
en la línea, en el sentido de lo que decías, yo sí creo que el principal problema no es tampoco si, dicho esto que he dicho, que si Franco está enterrado aquí o allá. Creo que los restos de Franco que más deberían preocuparnos no son los huesos de Franco, sino los restos que quedan todavía en muchísimas instituciones de este régimen que parece que impiden hacer cosas que creo que son de unos mínimos democráticos en cualquier otro estado de Europa, que también dicen, no, es que otros estados tienen sus problemas. Sí, por supuesto que sí, y que no se han hecho las cosas bien en muchos estados, etcétera, etcétera. Bien, pero yo creo que lo que está pasando aquí, eso de que estén las cunetas todavía llenas de cadáveres de republicanos, porque los franquistas tuvieron 40 años para sacarlos y de hecho los sacaron, etcétera, etcétera, les dieron todos los honores que se consideraron y los que siguen en las cunetas son solo una parte y bueno, ya digo que deberíamos preguntarnos por qué pasan estas cosas. Sí, enlazando con el régimen del 78 que mencionabas, el libro, volviendo un poco al libro, después de esta divagación que hemos tenido, más sobre la actualidad política, el libro, como comentabas al principio, lo concebís también un poco como un homenaje al libro que Isidro Cicero publicó en 1977, que lleva por título Los que se echaron al monte. Creo que es Fernando Obregón, que en los testimonios que incluyes al final del libro dice la expresión Isidro se la jugó, refiriéndose a que se la jugó publicando un libro arriesgado en los años de la transición, porque yo imagino que Isidro investigó todavía en años del franquismo, del momento en torno a la muerte de Franco, ¿no? ¿Qué es lo que más te marcó a ti de ese libro y qué has podido intercambiar con él acerca del momento, de los años en que él concibió el libro, cómo lo vivió? Bueno, a mí lo que más me marcó, curiosamente, fue la portada, la imagen de Juanín muerto, pues expuesto contra una pared prácticamente como una pieza de caza, como cuando los cazadores van y matan un jabalí y lo ponen ahí. Eso fue lo que más me impresionó en el primer contacto que tuve yo con el libro, que era siendo un crío y pues no sé si sabría todavía leer o supongo que sí, pero vamos, por encima. Eso fue lo que más me impresionó y lo que más me llamaba la atención a mí de ese libro, que estaba en casa de mis padres, la primera edición, allí y tal. De hecho, lo cuento en el libro, el primer contacto que tuve yo con él. Y después pues me impresionaron todas las historias que cuenta sobre todo este tema. Es evidente que él lo publica en el 77, hablábamos antes de la Constitución del 78, ni siquiera estaba cuando él... O sea, estaba en pleno franquismo, porque si decimos que el franquismo llega hasta la Constitución del 78... pues en el 77 todavía estábamos en el franquismo puro. Había censura todavía, sí, imagino, claro, ¿no? Claro. Y bueno, cierta censura ahí también todavía hay. Pero bueno, quiero decir, él, y le llevó además no sé si 4 o 5 años de trabajo de investigación, con lo cual cuando él empezó a investigar todavía estaba incluso Franco vivo, porque Franco se muere en el 75, Isidro publica en el 77, 4 o 5 años, quedarían 2 o 3 años para que se muriera Franco cuando él empezó a investigar para hacer este libro. Y sí, dice Fernando Obregón que Isidro se la jugó y es verdad. Isidro no es un hombre al que le guste ir por la vida poniéndose medallas ni presumiendo de hazañas, pero sí es verdad que lo pasó muy mal para sacar este libro, que se jugó el tipo y que yo creo que no está todo lo reconocido que tendría que estar. Por eso yo, dentro de mis modestas posibilidades, he querido rendirle un pequeño homenaje o poner un granito de arena a ese reconocimiento que creo que le debemos con este libro. Bueno, Isidro tampoco es un hombre de muchas palabras, es un hombre de pocas palabras. Conmigo la verdad es que se ha portado perfectamente y hemos hablado de muchísimas cosas y eso, pero sí, me ha trasladado el miedo, y en el epílogo que escribe en Dicen que murió Juanín también queda reflejado el miedo que había y que tenía él mismo en aquellos años para sacar todo esto,
y eso. Y como le decían, incluso a veces pensaba él, pero ¿por qué no puedes escribir sobre una cosa un poco más que no te dé problemas y tal? Si tú lo que quieres es ser escritor, Isidro quería ser escritor y ha sido, y además lo ha sido, y un escritor muy bueno. Y le decían, pero no tienes temas por ahí que no te metas en problemas y todo esto, pero él sin embargo quería contar esta historia y ya digo que para mí merece el máximo de los reconocimientos y así he querido hacerlo yo con el libro mío, mucho más modesto que el de él. Bueno, aquí en El Pájaro Observador intentamos informarnos, preparar las entrevistas y bueno, yo me he leído tanto tu libro, Dicen que murió Juanín, como A raíz de Los que se echaron al monte, de Isidro Cicero, y tengo un amigo que cuando leyó Los que se echaron al monte me comentaba que le había parecido, que le había dejado un poco frío, le había parecido un tanto equidistante. Yo no diría que es un libro, entendiendo esta equidistancia como la equidistancia entre los franquistas, entre el bando nacional y el bando republicano, ¿no? A la hora de concebir aquella época. Yo no diría que sea un libro equidistante, pero sí es verdad que, como casi todos son testimonios de gente de la zona, de gente que estuvo en contacto con la guerrilla, sí es verdad que creo que hay más variedad de opiniones en el libro quizá que en el tuyo. En el tuyo igual ya está hecho desde el año 2017, me imagino que con mucha más información de la que en su día pudo rescatar Isidro. Y sí me da un poco esa sensación. ¿Tú crees que hay una diferencia ideológica entre la gente a la que entrevistó, o quizá distinta predisposición a hablar entre la gente que entrevistó Isidro en aquellos años 70 respecto a lo que has podido tú recabar en este 2017? Hombre, sí es verdad que en el sentido de lo que decías, hay que contextualizar el libro de Isidro en 1977 y el mío en 2017. Claro, en 1977 era muchísimo más difícil hablar de ciertas cosas que ahora. Pero también es verdad que Isidro, pues en 1977, hacía solo 20 años que Juanín había muerto o que le habían matado. Hacía 40 quiero decir que estaban muchos, y Fernando Obregón lo dice en su testimonio. Todavía estaban vivos muchísimos de los protagonistas directos de aquellas historias. Entonces Isidro tuvo muchísimo más acceso. Ahora tienes que buscar, tienes que picar mucha piedra para encontrar a alguien que te pueda decir algo. Y sin embargo Isidro en aquellos años, joder, pues se acercaría por los pueblos de Liébana y todo el mundo. Otra cosa es que la gente quisiera hablar, que no todo el mundo quería hablar, había muchísimo miedo. Y yo he reflejado también... No es que haya querido pretender reflejar el miedo que había, pero es que hasta sin quererlo lo he reflejado, porque yo cuando he hablado, ya digo, con familiares de guerrilleros, con etcétera, etcétera, me he encontrado con el miedo por todos los sitios, con el miedo que había, con el miedo de unas generaciones. Ahora se está empezando a perder un poco las generaciones más jóvenes y se están empezando a preguntar cosas y todo esto, pero había muchísimo miedo y Isidro, pues claro, se encontró con todo eso, pero también se encontró con muchísima gente que le aportó cosas. Yo lo que he intentado, 40 años después de la publicación de Isidro, es hacer una reflexión coral. Sí, es evidente que he preguntado No es un libro equidistante, ni tampoco aspiro a que sea un libro imparcial, ni nada de eso. O sea, yo no creo... Siempre suelo citar una frase que a mí me gusta mucho, de José Bergamín, que dice: si fuera un objeto sería objetivo, pero soy un sujeto, luego soy subjetivo, ¿no? Yo también soy subjetivo, creo que cada persona somos producto de nuestras vivencias, de nuestras lecturas, de nuestras experiencias, etcétera, etcétera, y todos somos subjetivos. Lo que sí creo es que hay que tender a ser rigurosos, a ser honestos al presentar una información, al presentar unos hechos, y yo eso es algo que tengo siempre presente. Pero es un libro que está escrito desde el lado de las víctimas del franquismo, que no han tenido ningún tipo de justicia ni de reconocimiento de verdad. Sí han tenido un reconocimiento. Mira, Esperanza Martínez Sole, la guerrillera de la que hablábamos antes, estaba muy indignada. Me decía que había estado muy indignada cuando la entrevisté, porque les llevaron al Congreso a hacerles un reconocimiento y todo esto, y decía, joder, es que hasta incluso los nuestros, ella me citaba a Llamazares, porque ella es del PC, decía, hasta los nuestros nos decían, es que un reconocimiento moral, y decía ella, es que yo no necesito ningún reconocimiento moral, yo necesito un reconocimiento jurídico y un reconocimiento de lo que ha pasado aquí, pero que sea jurídico y que sea legal.
¿Qué es eso de reconocimiento moral? Yo no, la moralidad la tiene cada uno o no la tiene. Dice, ¿a mí qué me tiene que dar un reconocimiento moral a estas alturas? No han tenido un reconocimiento real, jurídico, legal, etcétera, etcétera. Y por eso está escrito, a mí no me duele en prendas decirlo, desde el punto de vista de ellos, pero sí yo al presentar los hechos y eso siempre intento ser lo más riguroso posible, lo más honesto y no engañar a nadie nunca. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues para ir concluyendo, a raíz de esto que dices, de que sigue faltando un reconocimiento, ¿tienes entre manos algún proyecto? ¿Tienes intención próximamente de seguir trabajando en este ámbito un poco difuso de la memoria histórica? Sí, bueno, para mí, dentro de mi trabajo periodístico, la memoria histórica es un tema importantísimo. Y este libro surge precisamente de ello, de mi intención de rescatar una serie de historias y de abordarlas y de contextualizarlas, etcétera, etcétera. Y yo siempre voy a estar trabajando sobre la memoria histórica. Pero la memoria histórica entendida como algo que llega hasta hoy. Es decir, la memoria histórica aquí la vinculamos muchas veces al franquismo, y es verdad que hay que vincularla muchas veces al franquismo porque fue una etapa brutal y es importante, ya te digo, abordarla todo lo posible. Pero cuando se murió Franco aquí han seguido pasando cosas de las que hay que hablar. Nosotros hemos sacado también una serie de artículos sobre la primavera del 87 en Reynosa y sobre la muerte de Gonzalo en aquellas protestas que hubo de los obreros de forjas y aceros en el marco de la reconversión, sobre el caso Almería, que ha sido en el año 61, la primavera del 87, hace 30 años, el caso Almería, e incluso cosas que han podido pasar hace 10 años o 12, eso también es memoria histórica. Y yo, una de mis facetas en mi trabajo periodístico siempre va a estar vinculado a todas estas cosas de las que parece que hay muchas veces interés en no hablar, o hablar de una forma que no se entra al fondo ni por qué pasan las cosas, ni se contextualizan, ni se habla de causas, ni de consecuencias, ni de nada, sino que se tratan como si fueran, como quien habla de la meteorología, ¿no? Bueno, pues quizá en un futuro podamos contar contigo para algún otro aspecto en concreto. A nuestros oyentes decirles que vayan a las librerías a por Dicen que murió Juanín, que es un libro que se lee, como comentaba Javier, se lee muy fácil, se lee rápido y tiene un montón de datos interesantes que yo he descubierto con este libro. Y nada, muchas gracias por haberte acercado, por la entrevista, la información, y bueno, nos vemos próximamente, esperamos. Sí, por supuesto, Alejandro. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que a vuestra disposición. Vale, muchas gracias. Su madre le escribía y la carta así decía: madre, anoche en las trincheras, bajo el fuego de metralla, y al enemigo correr. La noche estaba cerrada, y apunté con mi fusil al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba, clavó su mirada en mí.
con los ojos ya vacíos. Madre sabe que maté. No era un soldado enemigo, era mi amigo José, el compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué. A soldados y a trincheras. Ya lo entierran, madre, yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra, y si te vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, donde encontrará José, y jugaremos de nuevo. Preciosa canción de Bruma Folk, otro excelente grupo de música celta y de raíz cántabra que se ha ofrecido a que su música resuene en nuestro nido. Así que muchas gracias, chicos. La letra de esta canción se remonta a la guerra civil y nos traslada el dolor y la pérdida que desatan las guerras. Y bueno, en cuanto a la entrevista, pues muy sabias palabras y reflexiones de las de Javier Lezaola, ¿no, Alex? Sí, sin duda. La verdad es que una entrevista completa en la que Javier ha hablado tanto de su libro como de la resistencia antifranquista en general y yo creo que de mucho interés para nuestros oyentes. Pues prepararemos un segundo programa sobre este tema y quizá con alguna sorpresa más en forma de entrevista o testimonio. Pero bueno, de momento dejaremos reposar toda esta información y para cambiar un poco de tema vamos a ir cerrando el programa con una nueva sección de Cántabros por el Mundo. Hoy con Chloe, una nutricionista y trotamundos que nos va a hablar un poco de sus vivencias en el extranjero estos últimos años. Bueno, pues vamos con esa entrevista. Cántabros por el mundo, a un lado y otro del mar, volaron lejos del nido, buscando una oportunidad. La montaña fuera del rumbo, su gente píxeles de Skype. Pero aunque aquí no haya olivos, el mochuelo algún día volverá. Cántabros por el mundo. Hoy tenemos en el nido a Chloe, una nutricionista con muchas inquietudes que lleva en movimiento unos cuantos años pasando distintas etapas por distintos países. ¿Qué tal, Chloe? Bien, Dani, hola, ¿qué tal? Muy bien, pues bienvenida a nuestro escondite oculto en las alturas de este árbol. Chloe, eres de la zona de Ruesga, del municipio de Ruesga, pero llevas tiempo yendo y viniendo, la mayor parte de este tiempo en el extranjero. ¿Cuáles son las inquietudes que te han llevado a ir estando tanto tiempo en movimiento? Pues ver más allá. Yo creo que el haberme criado también en un pueblo pequeño y haber estado bastante aislada de la ciudad hizo que, pues bueno, que me entraran ganas de ver lo que había detrás de las cortinas y de las paredes, ¿no? Y eso es lo que me ha movido para descubrir mundo. Muy bien, y ese descubrir mundo lo has ido haciendo a través de diversos programas de voluntariado, un poco por lo que me has contado. ¿Cuándo empezaste a moverte y por qué lugares has ido pasando en esos años? Pues el primer voluntariado que hice... no me acuerdo ahora. Bueno, yo creo que empecé... Pues bueno, me he movido por Cuba, Venezuela, creo que fue el más importante relacionado con nutrición. Luego he estado en Suecia, en Noruega también,
haciendo cosillas. Pues yo creo que sean ya 8 años, más o menos. Y bueno, has estado en contextos bien distintos y un poco de todos los sitios por los que has pasado, ¿en qué lugar te has sentido más como en casa? En Noruega, definitivamente. Bueno, no sé si como en casa, pero al menos más a gusto. Sobre todo por el cambio, ¿no? El cambio cultural y climático y en general la diferencia que hay con España y la zona de Escandinavia me llamó mucho la atención y en principio es a donde quiero enfocar los próximos años de mi vida. Y en general cuando estás fuera, ¿qué cosas echas más de menos de Cantabria o de España? Y sí, un poco cuando vas pasando por tus distintas etapas en el extranjero. A mi perro. ¿Qué echo de menos? Bueno, los colegas es lo que más echa de menos, ¿no? Pero luego también No es que, hombre, me voy a Noruega y veo una naturaleza y unos paisajes locos, pero lo que hay aquí, el otro día, por ejemplo, me fui a la zona de San Roque y alucinaba con las vistas y la suerte que tenemos como cántabros, al fin y al cabo, de poder siempre volver a casa y disfrutar de los paisajes que Cantabria nos ofrece, que me parece que es algo que, en principio, diría que sí, que es lo que más he hecho en falta. Y mi perro, otra vez. Eres una nutricionista muy crítica con el sobreconsumo de azúcar y de hecho, por lo que me has contado, has dado ya alguna charla en Cantabria sobre esta problemática. Aunque es un tema que daría para un programa entero, que de hecho te propondría que más adelante lo organicemos con más calma y en un buen formato con espacio amplio. Pero bueno, así un poco a términos generales, ¿quieres compartir con todos nosotros y nosotras unas palabras al respecto de esta problemática? No al azúcar. Bueno, pues sí. Creo que me metí con el tema del azúcar en el 2014, más o menos, cuando acabé la carrera. Bueno, un año después de acabarla. Y me he dado cuenta de lo dañino que es, ¿no? Que al final la alimentación es la medicina del día a día y por supuesto que es preventiva. Pero el tema del azúcar es algo... Ahora se está poniendo muy de moda, aunque lleva muchos años dañando, pero... Bueno, está en todas partes. Es como las cucarachas, además se reproduce y no te das cuenta. Muy bien, pues estas palabras y este mensaje crítico será emitido desde las alturas de este árbol secreto. Y nada, volviendo al tema de tus etapas en el extranjero, has mencionado que viviste algo más de un año, bueno, una temporada larga en Venezuela, ¿no? En una comunidad productora de alimentos. Sí. No sé. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste por allí? Bueno, estuve compartiendo con una cooperativa que se llama Cecosesola, que es la más grande a nivel de productora alimenticia en Venezuela. Y me encargué de, bueno, pues de hacer charlas, dietas personalizadas con personas con problemas de diabetes. Trabajé en el hospital que tenían asociado para controlar los menús de los enfermos y los menús de los trabajadores. La experiencia fue brutal, sobre todo por la situación en la que está pasando el país ahora mismo, que bueno, cuando estuve yo allí no estaba tan loca como está ahora mismo, pero bueno, fue toda una experiencia y aprendí mucho a nivel nutricional, a nivel personal y sobre todo con lo que implica una cooperativa, ¿no? Que al final lo mío es tuyo y lo tuyo es mío 100%. Cuando estuviste por allí en aquellos meses, justo había una fase de especial tensión con manifestaciones de la oposición al gobierno. ¿Cómo era tu percepción en tu día a día? ¿O percibías realmente esas situaciones en tu día a día? Sí, desde luego. Había muchísima tensión. Los primeros meses me dediqué a salir de mi casa, al coche al trabajo y no pisaba la calle. De hecho, es la primera vez en mi vida que he tenido esa sensación de tener miedo a salir a la calle. Mucha agresividad, muchas manifestaciones, disparos, gritos, peleas, robos, atracos, secuestros, bueno, de todo. En la ciudad fue bastante complicado. Pero luego nada, a los 2 meses o así me fui a la zona de Trujillo, a la zona de los Andes, y allí en el campo, pues como si nada. A partir de ahora, ¿qué planes tienes a corto plazo? A corto plazo. Bien, pues de aquí a un mes y poco me marcho a Isla de Reunión con un proyecto europeo y pues eso es lo primero que tengo así a primeras. Y luego nada,
a seguir descubriendo mundo. O sea que de momento te apetece seguir yendo y viniendo, pero bueno, conociendo otros lugares del mundo y tal. ¿Pero tendrías intención de volver a instalarte en Cantabria en algún momento en el futuro? Sí, hombre, siempre se vuelve a casa. Y yo creo que en el momento que se nos quiten las ansias de descubrir y de ver, como decía antes, que lo que hay detrás de la cortina, pues vuelves, ¿no? Porque como también hemos dicho antes, esto se echa de menos y uno se siente en casa, pues como en casa. Muy bien, pues ya para terminar me gustaría hacerte dos pequeñas preguntas. Por un lado, a ver si nos podrías contar una anécdota de alguna de las estancias en el extranjero hasta ahora. Algo especial o curioso, gracioso que te haya o que te haya sucedido en algún momento. Joder, esto se avisa, macho. A ver, una anécdota. Bueno, en el 2014 estuve en Chile y acabé en un pueblo que se llamaba, y no sé si era un pueblo o una ciudad un poco pequeña, que se llamaba Concepción. Y me encontré con un bar que se llamaba Cantabria. Allí, en medio de la nada absoluta, había un bar con un letrero gigantesco. Obviamente me saqué un montón de fotos con la servilleta, con la puerta, con el camarero. Me pareció muy curioso, ¿no? Encontrarme en medio de la nada absoluta en un puebluco perdido en la zona de Chile, un bar con el nombre de la tierra. Qué bueno. ¿Y nos podrías hablar de algún personaje que te haya marcado personalmente a lo largo de estos años, en alguna de estas etapas? A ver, un personaje. Cuando viví en Bretaña, en Francia, esto fue en el 2011, me encontré a un autoestopista que se había colado en el autobús. En su momento me llamó mucho la atención porque iba, pues como voy yo ahora, descalzo por la vida y con el macuto a cuestas y un cartón que dice a dónde quiere dirigirse, ¿no? Pero cuando aquello a mí me llamó mucho la atención. Bueno, el señor me miraba porque yo iba con mi cámara de fotos, sacándole fotos absolutamente a todo, y me dijo que sacar fotos gastaba mucho papel y que el papel venía de los árboles y que él vivía en los árboles y que había que cuidar a los árboles y al bosque. Y entonces yo le dije que bueno, que no las revelaba, ¿no? Que sacaba muchas fotos pero que no las revelaba. Y él me contó que en su casa se sacan fotos y se guardan en el corazón, porque así no dañamos a los árboles. Así que se dedicó a sacarme fotos con la mano y a guardárselas en el pecho. En el momento que se marchó, pues se llevó consigo una foto de mí. Me pareció súper bonito. Pues muchas gracias, Chloe, por tomarte el tiempo de subirte a este árbol con nosotros hoy. Y nada, mucha suerte con tu vuelo y te esperamos aquí para seguir volando juntos pronto. Muchas gracias, Dani. Por hoy con nuestra reunión en este nido secreto con la sección de contracultura y actos contraculturales de Cantabria. Hoy os traemos un par de eventos recomendables para este fin de semana, como siempre. En primer lugar, la Asociación Octubre continúa con su agenda de actividad cultural dentro de su 6º aniversario. Y este viernes tocarán a las 8:30 de la tarde los músicos Adolfo y Ramón, ambos con una larga trayectoria musical y muy conocidos en Torrelavega, presentando los temas de su Revuelta. El sábado, también a las 8:30 de la tarde, Javier García, de la compañía El Barré, vendrá desde Bilbao para presentar de nuevo en la Asociación Cultural Octubre su espectáculo circense Tras la Escoba. También el viernes tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria una jornada sobre la transición energética y las alternativas a la minería del carbón,
organizada por UGT, con el nombre de Descarbonización de la Economía, Transición Justa. Comenzará a las 10 de la mañana y durará hasta la hora de comer aproximadamente. Y bueno, si queréis acudir tenéis que apuntaros anticipadamente mandando simplemente un correo a la siguiente dirección, que os deletreo: mcalonge@cantabria.ugt.org. Y bueno, para quienes estén interesados en la filosofía marxista y la vigencia del comunismo, este mismo viernes el partido PCPE organiza una charla-debate con el título Vigencia del pensamiento marxista. Tendrá lugar en la sede de Comisiones Obreras en Santander a las 7:30 de la tarde. Y además este mismo sábado, a partir de las 10 de la mañana, en Torlavega tendrán lugar las 2 últimas mesas del Foro Cántabro por el Cambio de Podemos Cantabria en el CIMA, el Centro de Investigación del Medio Ambiente. En este caso estarán centradas en economía feminista y se realizará primero una mesa con el nombre de Experiencias feministas en una economía de mercado hacia una economía feminista, y en segundo lugar se realizará otra con el nombre de ¿Qué es la economía feminista? Retos para un cambio de sistema. Nos despedimos por hoy, observadores. Seguiremos volando libres dentro de 2 semanas, en este caso para hablar y debatir sobre el consumo crítico. Para ello contaremos con una entrevista a un miembro de la Asociación de Consumo Crítico Sosterra, de Colindres, y además debatiremos con varias personas sobre la teoría y la práctica del consumo crítico en nuestro día a día. No os perdáis la reunión en el Nido dentro de 2 semanas y seguid volando con nosotros en El Pájaro Observador.